Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, Juan Guaidó, Junta Directiva de esta Asamblea Nacional, colegas parlamentarios. Antes de dar inicio a esta intervención, ciudadano presidente, quiero pedirle que por favor me permita que se ponga un video donde se explica claramente la travesía que ejecutó el presidente encargado de la República el día que se trasladó hasta Colombia y las razones por las cuales él salió a territorio extranjero y donde se deja en evidencia qué fue lo que pasó en esa travesía y quién realmente fueron quienes lo recibieron en territorio colombiano, presidente. Gracias, diputada. Adelante, por favor. Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Medio de la investigación que nosotros vamos realizando permitan, en este caso, uno, la prohibición de su salida al país. Ese día bloquearon la frontera, pasamos cuántas alcabalas de ese día, 11, 13, 15, ¿ustedes recuerdan? Efectivamente hemos visto durante esta mañana salir desde la capital venezolana una caravana de miembros de la Asamblea Nacional Venezolana Que trataron, agredieron, dispararon, robaron. Que durante toda la mañana colocaron obstáculos, por lo menos en este punto, a la altura del Rosal, donde se esperaba hiciera una pausa la caravana. Y aún así llegamos a buscar la ayuda humanitaria por nosotros que este régimen cobarde bloquea y no lo vamos a aceptar. Ya a nivel del túnel de la Cabrera se nos atravesaron unas gandolas para impedir el paso de los 3 autobuses donde íbamos los diputados. Desinflar, hinchar los neumáticos de esta gandola. Intento de homicidio porque están haciendo también con los otros camioneros, le acaban de quitar la llave, pero también le quieren quitar la válvula para que le pinchen los cauchos. No puede ser que nuestros guardias nacionales lleguen a esto. Más tarde los vehículos de los diputados lograron continuar. Luego llegamos hasta San Carlos. Allá había otro batallón, nos detuvieron como un par de horas más. Y la comunidad salió a defendernos, a protegernos y luego de más de 3 horas de detención, finalmente nos liberaron. Venimos a defender a los diputados que vienen en la caravana y no la dejan pasar. ¡Queremos libertad en Venezuela! ¡Yo quiero que mi hijo vuelva! Parar porque fue atacado el autobús donde viajábamos nosotros, los diputados del primer autobús. Así amanece el puente fronterizo de Tienditas que une la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado venezolano de Táchira. Pero algo que hay que destacar, que es bien importante, que fue el recibimiento del pueblo venezolano en cada pueblo que ingresábamos. Logramos llegar al Táchira porque el pueblo salió a la calle a respaldar a su diputado. Más difícil de todo fue entrando a San Cristóbal a las 3 de la mañana del segundo día, cuando 5 encapuchados con armas largas nos hacen bajar de nuestros autobuses y nos quitan todas nuestras pertenencias. Y lo que decían era que, bueno, que ellos querían los teléfonos, querían toda la información que teníamos recopilada y nos robaron los celulares. Realmente nos dejaron sin nada. Diputados heridos, diputados asaltados. El caso de Mariela Magallanes, que hoy se encuentra en una embajada, fue brutalmente agredida, le quitaron todas sus pertenencias. Lo hicieron con el amparo de la Guardia Nacional. Pero llegamos. ¿Se hace usted llamar patrón pobre como alias, como señala Jorge Rodríguez? Lo desconozco totalmente y falso totalmente.
No tengo nada que ver con grupos irregulares ni nada fuera de la ley. ¿Qué trecho transitó con él? Desde La Fría hasta Agua Clara, hasta donde están esperando los señores de la presidencia del presidente Iván Duque. ¿Qué voy a pensar yo que por montar al presidente en mi camioneta y pasarlo para allá, para ayudar a nuestro país, para no sé, para conocer al presidente, para ir a pasar todo esto, que me iban a implicar en algo que no tiene ningún sentido? Nos encontramos en un hotel de la ciudad de Cúcuta en contacto directo con el presidente Guaidó. Una vez él nos confirmó que se encontraba a tan solo 1 hora de distancia de este borde limítrofe donde teníamos previsto encontrarnos. Nosotros emprendimos nuestro viaje hasta un corregimiento cercano de la ciudad de Cúcuta, que está a 1 hora de distancia desde aquí. Allá llegamos, aguardamos pacientemente y lo recibimos con un abrazo fraternal. Estamos ya en Colombia, estamos en pro de buscar esa ayuda necesaria para Venezuela. Gracias al gesto y enormemente agradecido con el gobierno colombiano y toda la gente de nuestros hermanos. Aquí estamos por nuestra Venezuela. Vamos bien, vamos muy bien, Venezuela. Bueno, ahí tienen la evidencia de lo que realmente ocurrió en esa travesía desde la ciudad de Caracas para lograr llegar a territorio colombiano y poder encabezar la lucha para que la ayuda humanitaria, que el régimen usurpador de Nicolás Maduro se atrevió a quemar en el puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a Cúcuta con la ciudad de Ureña. Pero como hablar de la frontera y de la presencia de grupos irregulares en toda la frontera venezolana no es exclusividad solamente de la presencia de grupos paramilitares, yo invito a la bancada que representa el régimen de Nicolás Maduro a que hagamos un pleno reconocimiento de la crisis de seguridad fronteriza que se vive en territorio venezolano, pero también porque allí existen y actúan libremente con la permisividad de las Fuerzas Armadas Nacionales los grupos guerrilleros, la disidencia de los grupos guerrilleros que vinieron de Colombia y los grupos guerrilleros que fueron formados por el expresidente Hugo Chávez. Grupos guerrilleros y grupos paramilitares que bordean la franja fronteriza que comunica a Colombia con Venezuela y que comunica a Venezuela con Brasil. La comisión mixta de este Parlamento, que tuvo la oportunidad de ir a la isla de Anacoco, se consiguió con un puesto del ELN bien adentro en la frontera venezolana. El diputado Sanguino no debería gritar porque es que él de verdad desconoce la realidad del Táchira, la realidad que viven los ciudadanos que viven en la frontera, que día a día son amenazados y acorralados por los grupos irregulares que allí actúan. Debería reconocer, porque él lo sabe, que esos grupos irregulares, llámese paramilitarismo, llámese guerrilla y llámese colectivos armados propiciados por ellos, también actúa dentro de las instituciones que ejercen gobierno, por ejemplo, en el municipio Bolívar. ¿Quiénes resguardan la frontera venezolana? ¿Quiénes están en los pasos fronterizos? Las Fuerzas Armadas Nacionales, que con su mirada permisiva permite que los grupos irregulares ejerzan sus actividades delictivas, no solo en los pasos formales, sino también en los pasos informales. ¿O es que nos van a negar a toda la ciudadanía tachirense que vive en la frontera que es mentira que los grupos irregulares establecen alcabalas en plenos cascos urbanos? ¿O es mentira que ellos sesionan y se reúnen en instalaciones de la alcaldía del municipio Bolívar? ¿O es mentira que tomaron el Ateneo de la frontera los grupos irregulares? Señores, la seguridad ciudadana y la seguridad de la nación hoy está en manos de los grupos irregulares en esa zona fronteriza, única y exclusivamente porque la tiranía que hoy usurpa el poder le cedió el control de la República en esos sectores
porque para ellos es mucho más conveniente tener un cordón que presuntamente los defienda ante esa paranoia que tienen de intervención extranjera. Ustedes se jactan diciendo de que Venezuela está a las puertas de ser víctima de una intervención extranjera, cuando han sido ustedes mismos quienes les han permitido que esos grupos irregulares actúen libremente y con la permisividad de la Fuerza Armada Nacional en todo el territorio fronterizo. ¿O es mentira que en el estado Barinas tenemos la presencia de todos esos grupos irregulares? Es mentira que en el estado Apure, en el estado Amazonas y en el estado Bolívar nosotros tenemos presencia de los grupos irregulares. O es mentira que los grupos irregulares cobran vacuna a esas personas que van desde el interior de la República para ir a Cúcuta a traer productos de primera necesidad. ¿Y ante quién cometen esas actividades delictivas? Ante las Fuerzas Armadas Nacionales, que forman parte en alguna proporción de esos mismos grupos irregulares que ejercen actividades delictivas en toda la frontera venezolana. A Nicolás Maduro no le interesa el padecimiento del pueblo de la frontera venezolana. A ustedes no les interesa que la frontera venezolana esté padeciendo más que nunca la crisis eléctrica, la crisis de los servicios públicos. A ustedes no les importa que la ciudadanía del municipio Bolívar y del municipio Pedro María Ureña, por ejemplo, a diario sea amenazada por los grupos irregulares, sencillamente por levantar su voz de protesta o por ejercer su derecho a seguir luchando por la libertad y por la democracia de Venezuela. Si vamos a hablar aquí, vamos a debatir sobre la presencia de grupos irregulares en la frontera, hablemos claro y señalémoslos a todos, porque desde este Parlamento, en reiteradas oportunidades, hemos rechazado de manera contundente la presencia de irregulares en territorio venezolano. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Seguiremos deslastrándonos de cualquier tipo de relación que nos vincule con grupos irregulares. Pero ustedes tienen que reconocer que desde esa misma bancada le han dado la bienvenida a territorio venezolano a guerrilleros como Jesús Santrich e Iván Márquez. Si aquí vamos a hablar, hablemos con sinceridad y hablemosles de cara al país. La irregularidad es rechazada por todos nosotros. Tengamos un poco de coherencia y de sentido de pertenencia por la República. No seamos hipócritas y señalemos solo a un sector y no le hablemos con claridad a Venezuela. Nosotros rechazamos contundentemente la presencia de cualquier grupo irregular en territorio colombiano. Llámese paramilitares, llámese guerrilleros y llámese colectivos armados. Porque aquí no hay irregulares buenos e irregulares malos. Todo lo que atente contra la seguridad y la soberanía de la nación atenta contra el pueblo venezolano. Así que hablemosle con sinceridad al pueblo de Venezuela. Nosotros nos desmarcamos y seguiremos luchando y asumiendo el compromiso con la seguridad y la libertad de Venezuela. Pero todo eso pasa por el cambio de modelo político que hoy no solo le tiene embargada económicamente la República a los rusos y a los chinos, sino que la seguridad del pueblo venezolano también está embargada a los grupos insurgentes auspiciados por la tiranía usurpadora encabezada por Nicolás Maduro. Buenas tardes. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.